La terminal de autobuses de Lima bullía con el estruendo de motores, voces superpuestas y el chirriar de frenos gastados. Era el 15 de junio de 2008 y Lucía Navarro, de 23 años, arrastraba una maleta desgastada mientras se abría paso entre la multitud. Acababa de llegar desde Puebla, México, donde había vivido toda su vida hasta ese momento. Su rostro mostraba el cansancio de un viaje de más de 30 horas, pero también una chispa de determinación que no lograban apagar ni el agotamiento ni la incertidumbre. Lima no era su destino soñado. Había llegado allí por necesidad, buscando reunirse con su tía Graciela, quien trabajaba como enfermera en un hospital público. La situación económica en México se había vuelto insostenible para su familia. Su padre, Carlos Navarro, había perdido su empleo en una fábrica textil y su madre, Elena, limpiaba casas ajenas para mantener a sus 3 hijos menores. Lucía, la mayor, había tomado la difícil decisión de buscar oportunidades fuera del país, prometiendo enviar dinero cada mes. Ahora, mientras salía de la terminal hacia el aire húmedo de Lima, Lucía sostenía en su mano un papel arrugado con la dirección de su tía. No tenía teléfono celular, no podía permitírselo, y había quedado en encontrarse con Graciela en la plaza principal del distrito de San Juan del Lurigancho. Pero cuando llegó al punto acordado 2 horas después, su tía no estaba allí. Me gustaría pedirte que te suscribieras al canal si esta historia te está atrapando. Y por favor, comenta de dónde nos estás viendo. Ahora sigamos con lo que le ocurrió a Lucía. Esperó 3 horas bajo el sol abrasador, preguntando a transeúntes si conocían a Graciela Navarro. Nadie sabía nada. Cuando la noche comenzó a caer sobre la ciudad, Lucía sintió el primer golpe de pánico. Tenía apenas $200 en efectivo, no conocía a nadie más en todo Perú, y el papel con la dirección estaba tan borroso por el sudor de sus manos que apenas podía leerse. Decidió buscar un hostal barato cerca de la terminal. En un callejón estrecho, encontró un lugar llamado Pensión Rosa, regentado por una mujer de unos 60 años llamada Domitila. La habitación costaba $5 la noche. Era pequeña, con paredes descascaradas y una cama que crujía con cada movimiento, pero al menos tenía un cerrojo en la puerta. Durante los siguientes 3 días, Lucía recorrió Lima buscando a su tía. Visitó el hospital donde supuestamente trabajaba, pero en recursos humanos le dijeron que no había ninguna Graciela Navarro registrada. Fue a la dirección del papel, pero resultó ser un edificio abandonado. La verdad comenzaba a revelarse lentamente. Su tía nunca había vivido realmente en Lima, o al menos no en los últimos años. Los mensajes que había enviado a México, las promesas de ayuda, todo había sido una ilusión. Lucía se sintió traicionada y perdida. Pero rendirse significaba regresar a México sin nada, admitir el fracaso ante su familia que tanto necesitaba su ayuda. Así que tomó una decisión. Se quedaría en Lima, encontraría trabajo y cumpliría su promesa de enviar dinero a casa. Domitila, la dueña de la pensión, se apiadó de ella y le ofreció trabajo limpiando las habitaciones a cambio de alojamiento y una pequeña paga. Lucía aceptó agradecida. Durante el día limpiaba y por las tardes salía a repartir su currículum en tiendas y restaurantes. Pasaron 2 semanas antes de que consiguiera un segundo empleo como mesera en un pequeño café llamado El Rincón de María, ubicado en el centro histórico de Lima. La vida comenzó a establecerse en una rutina agotadora pero manejable. Lucía trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, dividiendo su tiempo entre la pensión y el café. Cada 15 días enviaba $50 a su familia en Puebla. No era mucho, pero ayudaba. Fue en el café donde conoció a Daniel Quispe, un estudiante de arquitectura de 25 años,
que solía llegar cada tarde a estudiar mientras bebía café con leche. Daniel era callado y educado, siempre dejaba propina y nunca miraba a Lucía de manera incómoda como lo hacían otros clientes. Poco a poco comenzaron a conversar. Él le contaba sobre sus estudios, sobre su familia en Cusco, sobre sus sueños de diseñar edificios que respetaran la historia arquitectónica de Perú. Ella le hablaba de México, de su familia, de lo mucho que extrañaba las tortillas caseras de su madre. 3 meses después de su llegada a Lima, Lucía y Daniel eran amigos cercanos. Él la invitaba a caminar por el malecón de Miraflores los domingos, su único día libre. Le mostraba la ciudad con ojos de arquitecto, señalando detalles en las fachadas coloniales que ella nunca hubiera notado. Por primera vez desde que había llegado a Perú, Lucía no se sentía completamente sola. Pero todo cambió la noche del 14 de octubre de 2008. Esa tarde, Lucía terminó su turno en el café a las 8 de la noche. Daniel la estaba esperando afuera, como había empezado a hacer últimamente. Caminaron juntos hacia la pensión, conversando sobre la posibilidad de que Lucía consiguiera un trabajo mejor en una cadena de restaurantes donde Daniel tenía un contacto. La noche era fresca y las calles estaban iluminadas por farolas que proyectaban sombras alargadas. A 2 cuadras de la pensión, un automóvil blanco se detuvo bruscamente junto a ellos. De él descendieron 3 hombres con pasamontañas. Todo sucedió en cuestión de segundos. Uno de ellos empujó a Daniel contra la pared, mientras los otros 2 agarraron a Lucía por los brazos. Ella gritó, pataleó, intentó liberarse, pero uno de los hombres le cubrió la boca con un trapo que olía a químico. En segundos, Lucía sintió cómo sus piernas cedían y su visión se volvía borrosa. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro aterrorizado de Daniel, sangrando por la nariz mientras intentaba liberarse. Daniel corrió inmediatamente a la comisaría más cercana. Con la voz entrecortada por la desesperación, reportó el secuestro. Le tomaron declaración durante 3 horas. Describió el automóvil blanco, la placa que alcanzó a ver parcialmente, los 3 hombres enmascarados. Los policías anotaron todo con una parsimonia que lo desesperaba. Le dijeron que investigarían, que harían lo posible, pero en sus miradas Daniel leyó lo que no querían decirle. Casos como este rara vez se resolvían. Durante los siguientes días, Daniel no durmió. Pegó fotografías de Lucía por todo Lima, ofreció la poca plata que tenía como recompensa por información, visitó hospitales y morgues, llamó al número que Lucía le había dado de su familia en México, y fue él quien tuvo que darle la terrible noticia a Elena Navarro de que su hija había desaparecido. El grito de Elena al otro lado de la línea lo perseguiría por años. Carlos y Elena Navarro intentaron viajar a Lima, pero no tenían dinero para los pasajes. Hicieron colectas en su colonia, vendieron lo poco de valor que tenían, pero apenas juntaron lo suficiente para que Carlos viajara solo. Llegó a Lima 5 días después de la desaparición de Lucía y se encontró con un Daniel demacrado, con ojeras profundas y manos temblorosas. Juntos continuaron la búsqueda. Carlos no hablaba español con fluidez y se comunicaba con dificultad, pero su determinación no necesitaba traducción. Visitaron comisarías, hablaron con periodistas, rogaron a las autoridades que tomaran el caso en serio. Pero Lucía era una inmigrante mexicana sin documentos en regla, sin conexiones, sin recursos. Su desaparición era apenas una estadística más en una ciudad donde cada año desaparecían cientos de personas. Pasaron semanas. Carlos tuvo que regresar a México sin respuestas. Daniel continuó buscando solo, pero con el paso de los meses, la esperanza se fue desvaneciendo como arena entre los dedos.
La vida siguió su curso para todos, excepto para la familia Navarro, que quedó atrapada en un limbo de dolor y preguntas sin respuesta. Los años pasaron lentamente. Elena desarrolló una depresión profunda que la obligó a tomar medicamentos para poder funcionar. Carlos se sumergió en el trabajo, aceptando cualquier empleo que encontrara, como si el agotamiento físico pudiera adormecer el dolor de no saber qué le había pasado a su hija. Los hermanos menores de Lucía crecieron con el fantasma de una hermana desaparecida, con fotografías en las paredes y una silla vacía en cada comida importante. Daniel terminó su carrera de arquitectura, pero nunca volvió a ser el mismo. Guardaba la fotografía de Lucía en su billetera y cada 14 de octubre encendía una vela en su memoria. Se casó años después, tuvo hijos, construyó una vida, pero siempre cargó con la culpa de no haber podido protegerla esa noche. En México, la familia Navarro nunca dejó de buscar. Carlos creó un perfil en redes sociales compartiendo la foto de Lucía, rogando por información. Elena se unió a grupos de familiares de desaparecidos, encontrando en ellos el único espacio donde su dolor era comprendido sin necesidad de explicaciones. Pasaron 10 años. Lucía Navarro se convirtió en un nombre más en los archivos de personas desaparecidas, un caso archivado, una esperanza perdida, hasta que llegó junio de 2018. El Mundial de Fútbol de Rusia estaba en pleno desarrollo y millones de personas en todo el mundo estaban pegadas a sus pantallas. México había clasificado y el país entero vibra con cada partido. En Puebla, la familia Navarro se había reunido para ver el juego contra Alemania. Era uno de los pocos momentos en que la casa se llenaba de algo parecido a la alegría, aunque siempre marcada por la ausencia de Lucía. Mientras el partido se desarrollaba, las cámaras recorrían las gradas del estadio Luzhniki en Moscú, mostrando a los aficionados mexicanos agitando banderas y cantando. En un momento, la transmisión se detuvo brevemente en un grupo de mujeres que celebraban. La imagen duró apenas 3 segundos antes de que la cámara volviera al campo de juego, pero esos 3 segundos fueron suficientes. Mateo Navarro, el hermano menor de Lucía, que ahora tenía 19 años, se levantó de un salto del sofá con el rostro pálido. Había estado experimentando con una aplicación de inteligencia artificial que analizaba rostros en fotografías y videos, parte de un proyecto universitario de ingeniería en sistemas. Semanas atrás, había subido todas las fotografías de Lucía que tenían en casa al sistema, entrenándolo para reconocer sus rasgos faciales. Su teléfono había vibrado durante el partido. La aplicación, conectada a un programa que monitoreaba transmisiones en vivo, había detectado una coincidencia facial con un porcentaje de similitud del 87% en la transmisión del Mundial. Con manos temblorosas, Mateo rebobinó la transmisión en su computadora portátil y congeló la imagen exacta que la IA había marcado. Ahí, entre el mar de aficionados mexicanos en Moscú, había una mujer de aproximadamente 33 años, con el cabello más corto y algunos kilos de más, pero con los mismos ojos almendrados, la misma forma de la nariz, la misma sonrisa ligeramente torcida hacia la izquierda. Era Lucía, o al menos se parecía tanto a ella que resultaba imposible no considerarlo. La sala estalló en gritos. Elena se acercó corriendo a la computadora. Carlos dejó caer el vaso que sostenía. Durante los siguientes minutos, la familia examinó la imagen una y otra vez, ampliándola, comparándola con fotografías antiguas de Lucía. Las similitudes eran innegables, pero después de 10 años sin verla, tampoco podían estar completamente seguros. Carlos tomó una decisión inmediata. Contactaría a todas las organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas que conocía
compartiría la imagen en redes sociales, haría lo que fuera necesario para verificar si esa mujer en Moscú era realmente su hija. La imagen se viralizó en cuestión de horas. Medios mexicanos recogieron la historia. Familia cree reconocer a hija desaparecida hace 10 años en transmisión del Mundial. El caso de Lucía Navarro, olvidado durante una década, volvió a estar en boca de todos. Miles de personas compartieron la publicación, ofrecieron ayuda, compararon las imágenes. Pero también llegaron las voces escépticas. Expertos en reconocimiento facial señalaron que el ángulo de la cámara era malo, que la resolución era insuficiente, que el porcentaje de similitud del 87% no era concluyente. Psicólogos advertían sobre los peligros de generar falsas esperanzas en familias de desaparecidos. Periodistas investigaban, pero no encontraban información concreta sobre la identidad de la mujer en la imagen. Daniel Quispe, ahora con 35 años y viviendo en Arequipa con su familia, vio la noticia en televisión. Su corazón se aceleró al reconocer el nombre. Contactó inmediatamente a Carlos Navarro a través de Facebook. Después de 10 años, volvieron a hablar. Daniel le ofreció todo su apoyo, contactos que había hecho a través de los años, cualquier recurso que pudiera necesitar. La familia Navarro vendió su camioneta para comprar pasajes a Moscú. Carlos, Elena y Mateo aterrizaron en Rusia 3 días después, justo cuando el Mundial estaba por finalizar. No hablaban ruso ni inglés con fluidez, pero llevaban consigo la imagen impresa en decenas de copias y una determinación que superaba cualquier barrera del idioma. Pasaron una semana entera en Moscú, mostrando la fotografía a cualquier persona que se cruzara en su camino. Visitaron hoteles donde se alojaban aficionados mexicanos, fueron a la Embajada de México, recorrieron las zonas turísticas donde los aficionados solían reunirse. Pero era como buscar una aguja en un pajar en una ciudad de más de 12 millones de habitantes, con miles de turistas llegando y partiendo cada día. La frustración era demoledora. Cada noche, en el pequeño hostal donde se hospedaban, Elena lloraba mientras Carlos intentaba mantenerse fuerte. Mateo pasaba horas analizando otras tomas de la transmisión del Mundial, buscando algún otro ángulo donde apareciera la mujer, alguna pista adicional, pero no encontró nada. Estaban a punto de rendirse y regresar a México cuando recibieron un mensaje inesperado. Una mujer llamada Svetlana Ivanova, profesora de español en Moscú, había visto la historia en un grupo de Facebook para hispanohablantes en Rusia. Reconocía a la mujer de la fotografía. La había visto varias veces en un mercado de alimentos en el distrito de Chertanovo, en el sur de Moscú. Trabajaba en un puesto de frutas y verduras. Svetlana no sabía su nombre, pero estaba casi segura de que era la misma persona. La familia Navarro tomó el metro hasta Chertanovo esa misma tarde. El mercado era un laberinto de puestos y vendedores, con el aire saturado de olores a especias, pescado fresco y verduras. Caminaron despacio, examinando cada rostro, cada puesto de frutas. Y entonces la vieron. Estaba ordenando cajas de manzanas en un puesto al fondo del mercado. Llevaba un delantal verde y el cabello recogido en una cola de caballo. Había envejecido. Su rostro mostraba líneas que no estaban allí 10 años atrás. Pero era ella. No había duda posible. Elena sintió que las piernas le fallaban. Carlos tuvo que sostenerla mientras Mateo se adelantaba, caminando hacia el puesto con pasos inseguros. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pronunció el nombre que no había dicho en voz alta durante años. ¿Lucía? La mujer levantó la vista. Durante un segundo que pareció eterno, sus ojos se encontraron con los de Mateo. En su rostro se dibujó una expresión imposible de descifrar. Sorpresa, miedo, confusión,
y algo que podría haber sido reconocimiento, pero entonces negó con la cabeza y respondió en un español con acento extraño. No, mi nombre es Luz, Luz Méndez. Creo que me confunden con alguien más. Carlos y Elena se acercaron rápidamente. Elena extendió las manos temblorosas hacia ella. Eres tú, hija, eres tú. Soy tu madre. ¿No nos reconoces? La mujer retrocedió un paso, con expresión de alarma. Lo siento mucho, pero están equivocados. Yo soy de Colombia. Llegué a Rusia hace 8 años. Nunca he estado en México o Perú. No soy su hija. Carlos sacó su teléfono y le mostró fotografías antiguas de Lucía, comparándolas con su rostro. Las similitudes eran asombrosas, la misma forma de las cejas, el mismo lunar pequeño debajo del ojo izquierdo, incluso la misma manera de fruncir los labios cuando estaba nerviosa. Pero la mujer se mantuvo firme. Llamó al dueño del puesto, un hombre corpulento llamado Víctor, quien habló en ruso con ella antes de dirigirse a la familia en un inglés quebrado. Ella es Luz. Trabaja aquí desde hace 4 años. Es buena persona, pero ustedes la están asustando. Por favor, déjenla en paz. La situación amenazaba con volverse tensa. Otros vendedores comenzaron a acercarse, alertados por el alboroto. Mateo intentó explicar en inglés quiénes eran y por qué habían viajado hasta allí, pero el idioma era una barrera casi insuperable. Finalmente, Luz aceptó hablar con ellos fuera del mercado durante su descanso, solo para demostrarles que estaban equivocados. Media hora después, se reunieron en una pequeña cafetería cercana. Luz tenía documentos de identidad colombianos a nombre de Luz María Méndez Castaño, con fecha de nacimiento del 3 de marzo de 1985, apenas 2 meses después del cumpleaños real de Lucía. Elena tomó las manos de la mujer entre las suyas. Por favor, míranos. Somos tu familia. Desapareciste hace 10 años en Lima. Tu padre, tus hermanos, todos te hemos buscado sin parar. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? Luz retiró sus manos suavemente. Había lágrimas en sus ojos, pero su voz se mantuvo firme. Entiendo su dolor. De verdad lo entiendo. Pero yo no soy su hija. Tengo mi propia familia en Cali. Hablo con ellos cada semana por videollamada. Vine a Rusia buscando mejores oportunidades, igual que millones de personas. Lo siento mucho por su pérdida, pero tienen que aceptar que me están confundiendo con alguien más. Carlos, desesperado, le rogó que se hiciera una prueba de ADN. Solo eso. Si no eres nuestra hija, la prueba lo demostrará y nunca más los molestaremos. Pero si eres Lucía, necesitamos saberlo. Necesitamos la verdad. Luz se quedó callada durante largo rato. Bebió su café despacio, con la mirada perdida en la mesa. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada. ¿Y qué pasaría si la prueba dice que soy su hija? ¿Qué esperan que haga? ¿Que deje mi vida aquí, mi trabajo, y regrese a un país que ni siquiera recuerdo? Esa pregunta quedó suspendida en el aire como una revelación. Mateo fue el primero en captar la importancia de lo que acababa de decir. Dijiste un país que ni siquiera recuerdo. ¿Cómo sabes que no recuerdas México si nunca has estado allí? Luz cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo que siguió fue una confesión fragmentada, dolorosa, pronunciada entre sollozos y largos silencios. Luz, o Lucía, tenía recuerdos vagos y confusos de aquella noche en Lima. Recordaba hombres enmascarados, un automóvil, y luego nada. Despertó semanas después en un lugar que no reconocía, con un dolor de cabeza insoportable y sin memoria clara de quién era. Le dijeron que se llamaba Luz, que había tenido un accidente que le había causado amnesia, que estaba en un centro de recuperación. Durante meses la mantuvieron en ese lugar, administrándole medicamentos que la mantenían en un estado de confusión constante.
Cuando finalmente la dejaron salir, tenía documentos colombianos y un trabajo esperándola en una fábrica textil en las afueras de Moscú. No recordaba cómo había llegado allí ni por qué, pero tampoco tenía alternativas. No recordaba familia, amigos o vida anterior. Con el paso de los años, fragmentos de memoria comenzaron a regresar. Imágenes borrosas de una cocina con azulejos amarillos, el olor de tortillas recién hechas, una voz de mujer cantando en español. Pero eran solo eso, fragmentos sin contexto, sueños que no podía distinguir de recuerdos reales. Había aprendido a vivir con la incertidumbre de no saber quién había sido antes del accidente. Se convenció de que Luz Méndez era su verdadera identidad, que los fragmentos de memoria eran solo producto de su imaginación. Construyó una vida nueva. Aprendió ruso, hizo amigos, incluso tuvo una relación con un hombre ruso que terminó después de 2 años. Su vida no era perfecta, pero era suya. Y ahora, sentada frente a estas personas que afirmaban ser su familia, todo ese equilibrio frágil amenazaba con desmoronarse. Carlos escuchaba con el rostro empapado en lágrimas. Te secuestraron. Alguien te llevó de Lima. Probablemente te vendió a una red de trata de personas, te borraron la memoria con drogas o trauma y te fabricaron una identidad falsa. Hija, fuiste víctima. No tienes que sentir vergüenza o miedo. Luz negó con la cabeza violentamente. No lo entienden. Si lo que dicen es cierto, si realmente soy esta Lucía Navarro, entonces todo lo que he construido en los últimos 10 años es una mentira. Mi identidad, mis documentos, mi vida entera. ¿Qué soy entonces? ¿Una fantasma? ¿Una persona que no existe? Elena se acercó y abrazó a Luz con una fuerza nacida de 10 años de anhelo. Eres nuestra hija. Eso es lo que eres. Y te amamos. Nunca dejamos de buscarte. Nunca dejamos de amarte. Luz se dejó abrazar, pero su cuerpo Cuando se estaba separaron, rígido, secó sus tenso. lágrimas y habló con una firmeza que costaba mantener. Necesito tiempo. Necesito procesar todo esto. Denme una semana. Háganme esa prueba de ADN si quieren, pero déjenme una semana para pensar antes de que sepamos los resultados. La familia aceptó. ¿Qué otra opción tenían? Los siguientes días fueron una agonía de espera. Se hicieron las pruebas de ADN en un laboratorio privado en Moscú que ofrecía resultados rápidos. Mientras esperaban, Carlos, Elena y Mateo permanecieron en la ciudad, respetando el espacio que Luz había pedido, pero sin alejarse demasiado. Mateo pasaba horas investigando sobre redes de trata de personas que operaban en Perú y Rusia. Descubrió que en los años posteriores a 2008, varias organizaciones criminales se dedicaban a secuestrar mujeres jóvenes en Sudamérica para traficarlas a Europa del Este, donde eran forzadas a trabajar en condiciones de explotación o directamente en la industria del sexo. Los métodos eran brutales: drogas que causaban amnesia temporal, documentos falsos y un sistema de control basado en el miedo y la desorientación. Muchas de estas mujeres nunca recuperaban su identidad original. Quedaban atrapadas en una especie de limbo legal y psicológico, sin poder regresar a sus países de origen porque ya no tenían documentos válidos, y sin poder construir una vida real en su nuevo lugar porque toda su existencia estaba fundada en mentiras. Daniel Quispe, al enterarse de que la familia había encontrado a alguien que podría ser Lucía, compró un pasaje a Moscú sin pensarlo 2 veces. Llegó al 4.º día de espera. Su reencuentro con Carlos fue emotivo. Se abrazaron como 2 veteranos de una guerra que solo ellos habían peleado. Daniel pidió ver a Lucía, pero Carlos le explicó que ella había pedido espacio.
que estaban esperando los resultados de ADN. El séptimo día, el laboratorio llamó. Los resultados estaban listos. La familia Navarro y Daniel se reunieron en el pequeño apartamento que habían alquilado para esos días. Carlos abrió el sobre con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el documento oficial, lleno de términos técnicos y porcentajes. Al final, una línea clara y contundente. Probabilidad de relación biológica padre-hija, 99%. Luz Méndez era Lucía Navarro. Elena se derrumbó en sollozos. Mateo abrazó a su padre. Daniel se sentó en el suelo con la cabeza entre las manos, procesando una verdad que había esperado durante una década, pero que nunca creyó que llegaría realmente. Pero ahora venía la parte más difícil. ¿Cómo se lo dirían a Lucía? ¿Cómo le entregarían una verdad que destruiría todo lo que creía saber sobre sí misma? Carlos llamó a Luz ese mismo día. Le pidió que se reunieran en un parque cerca del mercado donde trabajaba. Ella aceptó, aunque su voz al teléfono sonaba distante, temerosa. Sabía lo que esos resultados iban a revelar. En el fondo, siempre lo había sabido. Se encontraron al atardecer. El parque estaba casi vacío, con solo algunas madres con niños pequeños y ancianos alimentando palomas. Luz llegó con media hora de retraso, como si cada paso hacia ese encuentro le costara un esfuerzo sobrehumano. Carlos le entregó el sobre sin decir palabra. Ella lo tomó, pero no lo abrió de inmediato. Se quedó mirándolo durante largo rato, como si dentro estuviera no solo una confirmación científica, sino el fin de una vida y el comienzo obligado de otra. Finalmente lo abrió. Leyó en silencio. Sus manos comenzaron a temblar. Cuando terminó, dejó que el documento cayera al suelo. Lucía pronunció su propio nombre como si fuera una palabra extranjera, difícil de formar en su boca. Me llamo Lucía Navarro. Elena se acercó despacio, como temiendo asustar a un animal herido. Sí, mi amor, ese es tu nombre. Eres nuestra hija, y hemos venido a llevarte a casa. Pero Lucía negó con la cabeza. No tengo casa. Ya no sé dónde está mi casa. ¿Es México, un país que no recuerdo? ¿Es Lima, donde algo terrible me pasó? ¿O es este apartamento de 30 metros cuadrados en Moscú, donde he vivido los últimos 4 años? La pregunta no tenía respuesta fácil. Durante las siguientes semanas, Lucía aceptó pasar tiempo con su familia. Escuchó historias de su infancia que no recordaba. Cómo aprendió a andar en bicicleta en el parque cerca de su casa. Cómo solía robarle dulces a su hermano menor. Cómo su madre le enseñó a hacer tamales cada Navidad. Miraba fotografías antiguas, donde aparecía una niña sonriente que se parecía a ella, pero que se sentía como una extraña. Daniel también pasó tiempo con ella. Le contó sobre el café donde había trabajado, sobre sus conversaciones de las tardes, sobre los paseos por el malecón. Le habló de aquella noche terrible, de cómo había intentado protegerla y había fallado, de cómo esa culpa lo había perseguido cada día durante 10 años. Lucía lo escuchaba en silencio. A veces, cuando Daniel describía algún lugar específico o alguna conversación particular, algo parpadeaba en sus ojos, como un recuerdo intentando abrirse paso a través de capas de olvido forzado. Pero nunca se solidificaba en algo concreto. Los médicos que la examinaron en Moscú confirmaron lo que Mateo había investigado. Lucía había sido víctima de un protocolo de control mental usado por redes de trata. Drogas como el Rohypnol, combinadas con benzodiazepinas, podían causar amnesia anterógrada severa. Si se administraban repetidamente durante semanas, podían borrar prácticamente toda la memoria a largo plazo de una persona, dejándola vulnerable a ser reprogramada con una nueva identidad.
El trauma del secuestro mismo también había contribuido. La mente humana tiene mecanismos de defensa. Cuando una experiencia es demasiado dolorosa o aterradora, el cerebro puede simplemente cerrar el acceso a esos recuerdos como forma de protección. La recuperación, le dijeron los médicos, podría tomar años. Algunos recuerdos podrían regresar con terapia y tiempo, otros podrían estar perdidos para siempre. Pero más allá de la ciencia médica, había una pregunta más profunda que Lucía enfrentaba cada noche. ¿Quién era ella realmente? La mujer que había sido antes de 2008, o la mujer en la que se había convertido después. Un mes después de los resultados de ADN, Lucía tomó una decisión. Aceptaría regresar a México con su familia, pero solo por 3 meses. Necesitaba conocer el lugar de donde supuestamente venía, caminar por las calles de su infancia, intentar reconectar con la persona que había sido. Pero no prometía quedarse. Moscú también era su hogar ahora, y tenía derecho a decidir dónde quería estar. El regreso a Puebla fue abrumador. Los hermanos menores de Lucía, que habían crecido con su ausencia como una sombra constante, no sabían cómo relacionarse con esta mujer que era y no era su hermana. Los vecinos organizaron una fiesta de bienvenida que Lucía encontró asfixiante, rodeada de personas que afirmaban conocerla, pero que para ella eran completos extraños. La casa familiar era pequeña y modesta, con paredes que necesitaban pintura y muebles desgastados por años de uso. Elena había mantenido la habitación de Lucía exactamente como estaba 10 años atrás. Pósters de bandas de música en las paredes, una colección de peluches en la cama, cuadernos de la preparatoria guardados en un cajón. Era como un santuario a una persona que ya no existía. Lucía pasaba horas en esa habitación intentando encontrar algo familiar. Tomaba objetos entre sus manos, un brazalete de cuentas de colores, una foto enmarcada donde aparecía con sus hermanos, un diario con páginas amarillentas llenas de letra redonda y juvenil. Leía sus propias palabras de hacía más de 10 años, historias de problemas de adolescente que ahora parecían triviales, sueños que nunca se cumplieron. Una entrada en particular la dejó sin aliento. Estaba fechada 2 semanas antes de que partiera a Lima. Hoy le prometí a mamá que regresaría, que enviaría dinero cada mes y que en 2 años volvería para quedarnos. No quiero irme, pero no hay otra opción. La familia necesita este sacrificio. Solo espero ser lo suficientemente fuerte. Lucía cerró el diario y lloró. Lloró por esa chica de 23 años que había partido con esperanzas y miedo, que había querido salvar a su familia y que en cambio se había perdido a sí misma. Lloró por los 10 años robados, por la vida que pudo haber tenido y que nunca viviría. Pero también lloró por Luz Méndez, la identidad que había construido en Moscú, porque Luz tampoco había sido completamente falsa. Los amigos que había hecho, el ruso que había aprendido, las pequeñas alegrías que había encontrado en su vida de inmigrante, todo eso era real, era suyo, y regresar completamente a ser Lucía significaba abandonar a Luz, y no estaba segura de querer hacer eso. Elena notaba la lucha interna de su hija. Una noche, después de la cena, se sentaron juntas en el pequeño patio trasero de la casa. Elena tomó las manos de Lucía entre las suyas y habló con una sabiduría nacida del dolor. No tienes que elegir entre ser Lucía o ser Luz. Puedes ser ambas. Puedes ser alguien nuevo que contiene a las dos. La persona que eras ya no existe, es cierto, pero la persona que eres ahora tampoco tiene que desaparecer. Esas palabras liberaron algo en Lucía. Por primera vez desde que había descubierto la verdad, sintió que podía respirar. Los 3 meses en México se convirtieron en 6.
Lucía comenzó terapia con una psicóloga especializada en trauma. Poco a poco, fragmentos de memoria comenzaron a regresar. Recordaba cómo olía el mercado de Puebla los domingos por la mañana, la sensación del sol en su piel durante los veranos calurosos, la voz de su abuela cantando canciones tradicionales. No eran recuerdos completos, sino más bien sensaciones, emociones asociadas a lugares y personas. También recordó fragmentos de Lima, el café donde trabajaba, las conversaciones con Daniel, la sensación de soledad en una ciudad extranjera. Y con esos recuerdos vino también el recuerdo de aquella noche, aunque difuso y fragmentado. Hombres enmascarados, un trapo sobre su boca, el terror puro. Pero luego, nada. Un vacío negro que se extendía hasta que despertó en ese lugar que llamaron Centro de Recuperación, pero que ahora entendía había sido probablemente un sitio de retención para víctimas de trata. Con ayuda de organizaciones contra la trata de personas, Lucía presentó una denuncia formal. Autoridades de México, Perú y Rusia comenzaron una investigación. Descubrieron que la red que la había secuestrado había sido desmantelada parcialmente en 2013, pero muchos de sus operadores nunca fueron capturados. El caso de Lucía era uno de docenas, quizás cientos. Muchas otras mujeres seguían perdidas, viviendo bajo identidades falsas, sin saber quiénes habían sido. Daniel visitó Puebla varias veces durante esos meses. Su relación con Lucía era complicada. Compartían un pasado que ella no recordaba completamente y un trauma que ambos cargaban de maneras diferentes. No había romance entre ellos. Esa posibilidad había quedado enterrada bajo 10 años de ausencia y transformación. Pero había un vínculo profundo, forjado en las peores circunstancias y templado por el tiempo. Un año después de ser encontrada, Lucía tomó su decisión final. No regresaría permanentemente a Moscú, pero tampoco se quedaría en Puebla. Se mudaría a Ciudad de México, donde podía empezar verdaderamente de nuevo, sin el peso de las expectativas de ser quien había sido antes. Trabajaría con organizaciones que ayudaban a víctimas de trata, usando su historia para dar voz a aquellos que no podían hablar. Elena lo aceptó con lágrimas, pero también con comprensión. Te perdí una vez sin poder hacer nada. Esta vez, si decides irte, será tu elección. Y eso hace toda la diferencia. Carlos construyó una pequeña estantería de madera para el nuevo apartamento de Lucía en Ciudad de México. Mateo le enseñó a usar redes sociales de manera segura, a proteger su identidad en Internet. Sus hermanos menores le escribían mensajes casi todos los días, construyendo lentamente una relación que el tiempo les había robado. Y Daniel, desde Lima, donde ahora dirigía su propia firma de arquitectura, mantenía contacto regular. Le enviaba fotografías de edificios que diseñaba. Ella le contaba sobre las mujeres que ayudaba a través de su trabajo. Habían encontrado una forma de honrar lo que habían sido el uno para el otro sin intentar recrear algo que ya no podía existir. 2 años después del Mundial de Rusia 2018, Lucía Navarro, que a veces todavía se presentaba como Luz Méndez cuando se sentía más cómoda, dio una charla en una conferencia internacional sobre trata de personas. Frente a cientos de activistas, trabajadores sociales y sobrevivientes, contó su historia completa por primera vez. Habló de la chica de 23 años que había partido de Puebla con esperanza y miedo, de la noche en Lima que cambió todo, de los años perdidos viviendo bajo una identidad fabricada, del Mundial de Fútbol que, de manera improbable, la había devuelto a su familia. Y de la dolorosa pero liberadora verdad de que la persona que había sido ya no existía, pero la persona que era ahora valía la pena conocer. Durante mucho tiempo, dijo frente al auditorio silencioso,
Pensé que tenía que elegir entre ser Lucía o ser Luz, entre mi pasado robado o mi presente construido sobre mentiras. Pero la verdad es más compleja. Soy ambas y ninguna. Soy alguien nuevo que nació de la tragedia, pero que se niega a ser definida solo por ella. Habló también de las miles de mujeres que seguían desaparecidas, que tal vez nunca serían encontradas, cuyos rostros nunca serían detectados por ninguna inteligencia artificial en ninguna transmisión de televisión. Mi historia tuvo un final, aunque no uno feliz en el sentido tradicional, pero para cada mujer que regresa, hay 100 que permanecen en las sombras. Esta lucha no es solo por mí, es por todas ellas. La ovación fue ensordecedora. Pero más importante que el aplauso fueron las conversaciones que siguieron. Otras sobrevivientes se acercaron a compartir sus historias. Familias de desaparecidos le preguntaron consejos. Activistas le ofrecieron colaboración. Su historia, dolorosa como era, se había convertido en una herramienta para ayudar a otros. Elena y Carlos, sentados en primera fila, lloraban de orgullo. No porque su hija hubiera regresado siendo la misma persona que se fue. Eso era imposible. Lloraban porque la mujer en ese escenario, fuera quien fuera, había encontrado una forma de transformar la peor experiencia imaginable en algo significativo. Esa noche, en el hotel después de la conferencia, Lucía abrió su laptop. Tenía un mensaje de Svetlana Ivanova, la profesora de español en Moscú, que la había reconocido en el mercado 2 años atrás. Svetlana le contaba que había comenzado a trabajar como voluntaria, ayudando a inmigrantes latinoamericanos en Rusia, inspirada por la historia de Lucía. A veces, escribió Svetlana, los encuentros casuales cambian vidas de maneras que nunca imaginamos. Lucía sonrió. Era cierto, una transmisión de 3 segundos del Mundial de Fútbol, una aplicación de reconocimiento facial, una familia que nunca dejó de buscar, una profesora que prestó atención. Todas estas piezas improbables se habían unido para darle una segunda oportunidad a una vida. No era la vida que había planeado a los 23 años cuando partió de Puebla. No era la vida que Luz Méndez había construido cuidadosamente en Moscú. Era algo completamente diferente, más complicado, marcado por cicatrices que nunca sanarían completamente. Pero era suya. Y después de años de vivir una existencia que pertenecía a otros, de ser una pieza en los planes crueles de traficantes, de existir en un limbo de identidad fabricada, eso era lo único que realmente importaba. Años después, cuando periodistas le preguntaban cómo había logrado reconstruir su vida después de todo lo que había pasado, Lucía siempre daba la misma respuesta. No reconstruí nada. Construí algo nuevo desde cero, porque la reconstrucción implica volver a lo que era antes. Y eso es imposible. El trauma cambia a las personas de manera permanente. La clave no es intentar regresar a quien eras, sino aceptar quién te has convertido y decidir activamente qué hacer con esa nueva persona. Su apartamento en Ciudad de México estaba decorado con una mezcla curiosa de objetos, fotografías de su familia en Puebla junto a recuerdos de Moscú, libros en español y en ruso, una bandera mexicana y una muñeca matrioska rusa. Era un espacio que reflejaba su identidad fragmentada pero integrada, un mapa físico de una vida que había sido dividida por la violencia, pero que había encontrado una forma de volverse completa. Los domingos, Lucía visitaba a su familia en Puebla. Cocinaban juntos, hablaban de cosas cotidianas, construían lentamente la normalidad que 10 años de ausencia habían destruido. Ya no intentaban que recordara todo. Ya no la presionaban para que fuera la hija y hermana que había sido antes. Habían aprendido a amar a la persona que era ahora, con todas sus complejidades y contradicciones.
Y en las noches, cuando los recuerdos la atormentaban, cuando las pesadillas la despertaban con imágenes fragmentadas de aquella noche en Lima o de los meses borrosos de drogas y confusión que siguieron, Lucía se levantaba y escribía. Había comenzado a trabajar en un libro documentando no solo su historia, sino las de docenas de otras sobrevivientes que había conocido. Historias que necesitaban ser contadas, voces que merecían ser escuchadas. El libro se publicaría 2 años después, con un título simple pero poderoso, Entre dos nombres. Se convertiría en un éxito de ventas y una herramienta educativa importante para organizaciones que combatían la trata de personas. Pero más importante que su impacto público era lo que representaba para Lucía, una forma de reclamar su narrativa, de ser no solo la víctima en la historia de otra persona, sino la autora de su propia historia. La familia Navarro nunca olvidaría los 10 años de ausencia, las noches de insomnio preguntándose si Lucía seguía viva, el dolor punzante de no saber. Pero también habían aprendido algo valioso a través de ese sufrimiento. El amor no requiere presencia física para existir. Habían amado a Lucía durante cada día de su ausencia, y ese amor había sido real, válido, importante, incluso cuando ella no podía recibirlo. Y cuando finalmente la encontraron, habían aprendido la lección más difícil de todas, que el amor verdadero significa aceptar el cambio, soltar las expectativas y amar a la persona que está frente a ti, no a la memoria de quien solía ser. Daniel Quispe eventualmente escribió a Lucía una carta que resumía todo lo que había sentido durante aquellos 10 años. En ella le pedía perdón por no haber podido protegerla, le agradecía por darle la oportunidad de ser parte de su nueva vida y le prometía que siempre sería su amigo sin importar qué forma tomara esa amistad. Hay personas, escribió al final, que marcan nuestras vidas de manera indeleble. Tú fuiste y sigues siendo una de esas personas para mí. No porque compartimos una tragedia, sino porque me enseñaste que la esperanza no es ingenua, es valiente. Lucía guardó esa carta junto con las fotografías de su infancia, los documentos falsos colombianos que conservaba como recordatorio de quién había sido obligada a ser, y un pequeño boleto del metro de Moscú del día en que su familia la encontró. Eran objetos dispares que contaban una historia fragmentada, pero juntos formaban algo coherente, la historia de una vida interrumpida, una identidad robada y una mujer que se negó a permanecer perdida incluso cuando el mundo la había olvidado. En el 10º aniversario de su desaparición, ahora convertido también en el 2º aniversario de su reencuentro familiar, Lucía organizó un evento público en Puebla. Invitó a familias de personas desaparecidas de todo México. No fue una celebración, sino un espacio para el duelo compartido y la esperanza colectiva. Cientos de personas asistieron. Cada uno cargaba fotografías de sus seres queridos desaparecidos, hijos, hijas, padres, hermanos. Las imágenes se colocaron en un mural temporal que ocupó toda una pared de la plaza principal. Era abrumador ver tantos rostros, tantas vidas interrumpidas, tanto amor persistiendo en la ausencia. Lucía habló frente a la multitud. Yo fui una de las afortunadas. Fui encontrada. Pero mi historia es la excepción, no la regla. Por cada persona que regresa, hay innumerables que permanecen en el limbo de la desaparición. Este evento no es para celebrarme a mí, es para recordar a todos aquellos que todavía esperan ser encontrados. La plaza se llenó de un silencio respetuoso, roto solo por los sollozos de quienes reconocían en las palabras de Lucía su propio dolor. Pero también había algo más en ese espacio, una determinación colectiva, un rechazo a rendirse,
una insistencia en que las personas desaparecidas no serían olvidadas. Elena tomó el micrófono después de su hija. Con voz temblorosa pero clara, compartió lo que había aprendido durante aquellos 10 años imposibles. Nunca pierdan la esperanza. Incluso cuando todos les digan que sigan adelante, que acepten lo peor, mantengan encendida esa pequeña llama. No porque la esperanza garantice un final feliz, sino porque es lo único que nos mantiene humanos en medio del horror. Mateo, el hermano que había creado la aplicación de reconocimiento facial que había detectado a Lucía en el Mundial, anunció que estaba desarrollando una plataforma más sofisticada para ayudar a encontrar personas desaparecidas. Utilizaría inteligencia artificial para escanear no solo transmisiones de televisión, sino también videos en redes sociales, cámaras de seguridad pública y otros lugares donde los rostros de desaparecidos pudieran aparecer sin que nadie lo notara. La tecnología, explicó, no es la solución completa, pero puede ser una herramienta poderosa cuando se combina con el amor inquebrantable de las familias y el trabajo dedicado de activistas y organizaciones. La plataforma se lanzaría un año después y ayudaría a localizar a 17 personas desaparecidas en su primer año de operación. Cada una de esas historias era complicada, marcada por trauma y cambio, pero todas compartían el mismo hilo común. Familias que nunca se rindieron, tecnología usada con propósito humano y la posibilidad de segundas oportunidades. La vida de Lucía Navarro, o Luz Méndez, o como sea que eligiera llamarse en cualquier momento dado, nunca sería simple. Cargaba con el peso de 2 identidades, con recuerdos fragmentados que a veces la atormentaban, con pesadillas recurrentes y momentos de disociación, cuando el trauma del pasado invadía el presente. Pero también cargaba con algo más, la certeza de que había sobrevivido, de que había encontrado una forma de existir en el espacio imposible entre quien había sido y quien se había visto obligada a ser, de que su historia, dolorosa como era, podía servir para algo más grande que ella misma. Y en las noches cuando el insomnio la visitaba, cuando los demonios del pasado se sentían demasiado presentes, Lucía abría su laptop y leía los mensajes que llegaban de todo el mundo. Otras sobrevivientes agradeciéndole por darles voz, familias de desaparecidos encontrando consuelo en su historia, activistas inspirados por su trabajo. Cada mensaje era un recordatorio de que su vida, por más fragmentada y complicada que fuera, importaba. Que los 10 años robados no habían sido en vano si podían ayudar a otros a encontrar su camino de regreso. Que incluso en las historias más oscuras podía haber algo parecido a la redención, no en el sentido de que todo se arreglaba, sino en el sentido de que el sufrimiento podía transformarse en significado, y quizás eso era suficiente. No un final feliz de cuento de hadas, pero sí un final real, humano, marcado por cicatrices, pero también por una fuerza nacida de haber enfrentado lo peor y haber decidido seguir adelante de todas formas. Lucía Navarro desapareció en Lima en 2008, fue encontrada en Moscú en 2018, pero la historia no era realmente sobre la desaparición o el reencuentro. Era sobre lo que sucedió en el medio y lo que vino después. Era sobre la capacidad humana de adaptarse, sobrevivir y eventualmente encontrar una forma de vivir que honrara tanto el dolor del pasado como las posibilidades del futuro. Y mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, iluminando su apartamento con tonos naranjas y dorados, Lucía cerró su laptop y sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Porque había aprendido que la sanación no era una línea recta hacia la recuperación total. Era más bien un baile complicado entre el pasado y el presente, entre el dolor y la esperanza,
entre quien había sido y quien estaba eligiendo convertirse. Y en ese baile, por más difícil que fuera, había encontrado algo parecido a la paz.